Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio virtual de este culto. Le doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto saludarles a ustedes que son miembros en plena comunión de nuestra iglesia, pero también saludamos, como siempre, a todos aquellos que simpatizan con nosotros, se conectan en diferentes actividades con nosotros. Bienvenidos, me da muchísimo gusto que puedan acompañarnos en este servicio de adoración. Este culto está preparado para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Le invitamos a esto. Así que entonces, guardando la debida reverencia, le voy a invitar que para empezar el culto, empecemos escuchando atentamente el preludio. Buenas tardes, hermanos. En este día que adoramos a nuestro Dios, estamos en el tiempo de llamamiento a la adoración y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 93. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Salmo 93, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono. Desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las aguas, de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oremos, hermanos. Amado Padre, en este día que venimos a adorar y a glorificar tu nombre, te suplicamos, Padre bendito, que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de alegría, estén llenos de gozo por venir a adorarte y a glorificar tu nombre. Dios, tú eres el que sostienes todo el universo con tu diestra de tu poder, con tu justicia y con tu amor y tu misericordia. Te suplicamos, Padre Celestial, que recibas esta adoración que nace de nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y así, hermanos,
en nuestros hogares, en el lugar donde estemos. Adoremos al Señor cantando el número 6, el himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador que murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Amados hermanos, continuamos con nuestro tiempo de adoración. Y ahora vamos a la confesión de pecados. Me gustaría, por favor, que abrieran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Les voy a pedir que lean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, por otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos, hermanos, para confesar nuestros pecados. Amado Padre Celestial, esta
tarde venimos delante de tu presencia para glorificar tu nombre y para venir delante de ti y suplicarte, Señor, que tú limpies nuestro corazón de toda maldad. Tú, Señor, nos has llamado como hijos tuyos para honrarte y glorificarte. Y te suplicamos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que has redarguido nuestros corazones y nos has mostrado nuestro pecado, que tú nos perdones, que nos limpies de todo pecado, de todo aquello que te hemos ofendido. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te confesamos que te hemos ofendido, Señor, y que necesitamos estar delante de tu presencia con manos limpias y corazones puros. Es por eso que esta tarde reconocemos delante de tu presencia nuestro pecado y nos arrepentimos de haberte ofendido, Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo y su derramamiento en la cruz, que merecíamos estar nosotros en su lugar. Pero Él, llevando en sí mismo nuestras culpas, nos ha redimido. Y a través de su sangre es que tú nos ves como justos y limpios, sin pecado y sin mancha. Gracias, Padre, por la reconciliación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo y que hoy podemos venir delante de tu presencia. Te alabamos y te agradecemos, Dios, que perdones nuestros pecados por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, continuamos nuestra adoración a nuestro Padre Celestial, alabándole con el himno número 103. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, a ti solo pequé. Recíbeme por tu amor. Perdóname, Señor, a ti solo pequé. De ti me aparté. Mucho he pecado, Santo Dios, perdóname, Señor, perdóname, Señor, escucha mi oración, en ti, oh Dios, descansa aquel que gime por perdón. Jesús, oh Salvador, inútil es mentir, pues todo tú lo sabes bien. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, pues vengo a tus pies, te ruego laves hoy mi ser. Perdóname, Señor, Jesús mi Salvador, me diste salvación, así en los brazos de tu amor hallé consolación. Ahora, hermanos, en este momento de intercesión, le voy a pedir que abra por favor su Biblia en Primera de Pedro 4, versículos 1 a 11. Primera de Pedro 4, 1 al 11. Y como siempre, le pido que por favor esté atento a la lectura de la palabra del Señor. Búsquelo en su Biblia, abra su dispositivo, véalo desde su pantalla. Vamos a tener esta lectura de Primera de Pedro 4, 1 al 11. Dice así: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener este tiempo de oración, así que le voy a pedir que por favor en actitud de oración incline su rostro, quite todas las distracciones y me acompañe, pues voy a orar a nombre de toda la iglesia. Oramos. Elevamos nuestra oración, Señor, a ti, que eres el dueño de todo, de todas las cosas. Eres el creador del cielo y de la tierra, además nos formaste a nosotros. Por lo tanto, tú gobiernas sobre nosotros, eres nuestro Rey, nuestro Hacedor, nuestro Creador y nuestro Dios. Nos has redimido con la sangre de Jesús y eso nos ha distinguido como tu pueblo y te alabamos y te glorificamos por eso. Entonces, Padre, recibe este servicio que te damos a ti. Recibe, Padre, esta adoración, esta oración que la hacemos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Rey y Señor. Como hemos orado, Padre, nos presentamos delante de ti, no como inocentes. No nos presentamos delante de ti, Señor, excusando nuestras faltas, tratando de culpar a otros o a las circunstancias, sino haciéndonos absolutamente y completamente responsables de nuestra propia falta, nuestro pensamiento, nuestra falta de hacer tu voluntad, nuestra intención del pecado. Padre, perdónanos como hemos pedido y sabemos que lo haces porque tú lo has prometido. Nosotros, Padre, somos los pecadores, tú eres el santo. No nos debes nada, nosotros sí, pero lo que has hecho a través de Jesús ha traído como consecuencia el perdón de nuestras faltas. Nos hemos dado cuenta que esto ha costado la vida del Salvador, pero si no hubiese sido esto así, nosotros entonces seguiríamos bajo la condenación del pecado. Ahora no más por la muerte de Cristo en la cruz. Gracias por el perdón que tenemos por esto y te pedimos que sigas estando con nosotros para seguir luchando contra ese pecado que está detrás de nosotros y que nos asedia. Señor, estamos agradecidos, agradecidos contigo porque podemos percibir en nuestra vida particular, personal, tu intervención. Te pidamos o no, tenemos para comer. Te pidamos o no, tenemos para vestir y para vivir. Te pidamos o no, seguimos nosotros, Señor, disfrutando de todas las bendiciones espirituales que nos mandas. No solamente aquellas cosas, Padre, espirituales, sino también aquellas cosas, las más mínimas en nuestra vida. Hemos dado por sentado tantas cosas que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que todo viene de ti, descienden de lo alto. Así, Padre, entonces te damos gracias absolutamente por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una iglesia que te sirve, que ciertamente tenemos errores, que ciertamente falta muchísimo. Las cosas que estamos haciendo apenas son unas pocas. No hacemos lo que deberíamos de estar haciendo seguramente. Pero las organizaciones de la iglesia, como la femenil, los jóvenes, el coro, los niños, están haciendo, Señor, una tarea que busca glorificarte. Está en cada una de estas actividades y agrádate, Señor, de la ofrenda que te presentan con su trabajo, con su labor y con la intención de hacer lo que tú mandas en tu palabra.
Padre, gracias, porque después de tanto tiempo, más de 1 año y medio, seguimos adelante y no hemos parado. Seguramente con errores también, pero con tu compañía y con tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias porque sabemos que has permitido la salud de alguno de nuestros hermanos o hermanas. Sabemos, Padre, que tú sigues sosteniendo al que ha estado con dificultades económicas y sigues dando trabajo a aquellos que tanto lo necesitan. Así, Padre, no hay una sola razón por la que estemos quejándonos, sino todo es y todo lo hacemos con acción de gracias. Pedimos, Padre, que te quedes con nosotros. Pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad en la vida de esta iglesia, de cada uno de los que la conformamos. Estamos involucrados en un mundo, Señor, pecaminoso. Estamos involucrados en un mundo de impíos, en donde el mal impera, en donde el mal está aparentemente tomando ventaja, en donde se aprueban cosas, Señor, que están en contra de tu voluntad. Estamos viviendo en un mundo en donde la gente está presurosa para correr al mal, porque se dejan llevar por los rumores, se dejan llevar por las ideologías, se dejan llevar, Señor, por las tendencias del mundo que está siendo gobernado por Satanás y sus huestes. Padre, pedimos, no pedimos que nos quites de aquí, pero pedimos que tú nos des los recursos espirituales, las armas, la actitud, la conciencia, la responsabilidad de enfrentar este mal. Señor, no queremos mantenernos callados, ajenos, sin involucrarnos. Permite que la iglesia tuya, no solamente esta, sino toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo, se manifieste, hable, se exprese, defendiendo la verdad del Evangelio, atendiendo tu palabra, avisándole al mundo que estamos en pecado y que lo que se está haciendo va en contra de tu voluntad, de tu designio, de tu decreto. Señor, haznos más fuertes, que nuestra conciencia esté inclinada hacia eso, porque somos nosotros heraldos de tu palabra y tenemos que ser sal y luz en medio de este mundo insípido y oscuro. Pedimos por esto, pero también pedimos, Señor, por la iglesia en lo particular. La iglesia, Señor, padece con algunos hermanos enfermos. Te rogamos por ellos. Te pedimos, Señor, que también suplas las necesidades de cada uno de los que conformamos la iglesia. Que sigas preservando y cuidando la propiedad que aquí tenemos con el propósito de alabarte. Que sigas cuidando, Señor, a cada uno de los que colaboran aquí, los que colaboramos. Que dedicamos el tiempo y el esfuerzo, Señor, para que la iglesia se mantenga de pie. Y aun y cuando sabemos que es por tu gracia que estamos de pie, tú nos utilizas y para nosotros es un privilegio. Danos fuerza entonces, palabras de sabiduría. A los maestros de la escuela dominical, Señor, permite que ellos sean celosos en preparar sus clases y exponerlas con fidelidad. A los maestros de los niños, a las maestras de las mujeres, al director del coro, a los diáconos, al consistorio, a cada uno de nosotros, Señor, danos la posibilidad y la sabiduría suficiente para que sigamos en la tarea ardua de dirigir la iglesia hacia tu palabra, hacia tu camino. Padre, cuida de nosotros. No te alejes de nosotros. Nosotros esperamos en ti y podemos esperar todo el tiempo, sabiendo que no nos abandonas y que estás siempre con nosotros. Así, Dios, entonces, presentamos nuestra oración, entendiendo que nos escuchas y que tú seguirás haciendo tu obra y seguirás cumpliendo tu propósito en la vida de Dios es amor. Oramos pues en el nombre de Jesús, quien nos da certeza de esto, nuestro Señor y gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito, hermano, a que ahora entonemos el himno número 16 de tus mandatos tengo sed.
De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. Tu luz divina hazme ver y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa de oro más preciosa. Anhela mi alma conocer ardiente tu verdad y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es y luz gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa de oro más preciosa. Tu ley yo amo, Jesús, pues ella goces da. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son y todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa de oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar. Espero yo que mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa de oro más preciosa. Hermanos, llegó el momento del ofertorio. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Diáconos y estamos agradecidos con Dios porque a pesar de las dificultades que hemos tenido al depositar nuestras ofrendas en la cuenta bancaria que saben que ahorita no se están llevando a cabo, podemos decir que la iglesia es agradecida con Dios porque hay hermanos que están llevando su ofrenda cada sábado de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y es motivo para darle gracias a Dios porque Él sigue siendo fiel con su iglesia. Él sigue siendo fiel con cada uno de sus hijos. Y es por eso que te quiero invitar a que tú participes, que no te pierdas de esta bendición y también recordarte que aparte de los gastos fijos que se tienen para cubrir, en la iglesia también se han apoyado hermanos en necesidad y también se han visto las formas de que podamos crecer como iglesia y compartir la palabra de Dios en línea. Te voy a compartir el versículo que se encuentra en Salmo 119, versículo 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio
de tu justicia. Sabemos que Él es un Dios justo y que siempre nos dará lo que necesitamos, pero sobre todo Él también ve a aquel que lleva su ofrenda de corazón y no solamente porque espera recibir algo a cambio. Recordemos que es un Dios justo y damos gracias a Dios porque Él nos lo demuestra en cada momento. Te voy a invitar que cierres tus ojos y podamos orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros como iglesia, porque tú también nos has dado la oportunidad de poder apoyar, de poder ayudar a los hermanos que están en necesidad. Gracias porque a través de las ofrendas y de los diezmos tú tocas nuestro corazón para que se puedan pagar ciertos programas para editar videos, para que podamos seguir adorándote como tú quieres en línea. Sabemos que es esencial lo presencial, pero en estos momentos es fundamental que podamos seguir recibiendo tu palabra. Gracias porque podemos utilizar estos recursos para hacerlo. Venimos ante ti con gozo a ofrendártelo, a diezmarlo o a darte nuestras primicias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermano, te quiero invitar que si aún no has ido a nuestra iglesia, puedas pasar los días sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde a dejar tu ofrenda, tu diezmo o primicia y nos notifiques a la Junta de Diáconos. Más adelante haremos un gráfico para que tú puedas ver cuál es la manera de la que vamos a estar depositando en las próximas semanas. Asimismo, hermano, te invito a ofrendar. Si no perteneces a la Iglesia de Dios Amor, te invito a que tú lo hagas en la iglesia donde perteneces para que también pueda ser de bendición para ti y para tu iglesia. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, ha llegado el momento de la meditación de la palabra. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Voy a hacer la lectura de 2 versículos, nada más, versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos terminado la semana pasada el estudio de las 3 cartas de Juan. Más o menos había calculado que así sucediera para que este último domingo del mes y los domingos del mes de octubre podamos dedicar este tiempo para meditar sobre los solos de la Reforma. Tenemos que recordar que en el mes de octubre celebramos la Reforma Protestante. Estamos ahora celebrando 504 años de la Reforma Protestante, desde 1517 a la fecha. No debemos pasar por alto esta actividad. No debe de ser para nosotros ajena a este evento histórico. Así que entonces, a lo largo del mes, estaremos hablando de los 5 solos de la Reforma. Es una tarea necesaria, es algo que tenemos que estar recordando constantemente porque es para nosotros parte de nuestra historia, parte de nuestra herencia reformada y tenemos que indagar acerca de aquel momento. No solamente el momento histórico, que ciertamente es importante como parte del devenir de Dios en la historia, sino que tenemos que revisar cómo sale de la palabra aquellos postulados. Esos postulados de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, encuentran su razón de ser de las Escrituras. No se pusieron estos postulados y luego se buscó en la Biblia cómo sostenerlos, sino que de la misma Escritura surgen estos postulados, absolutamente necesarios en su época, absolutamente necesarios en la nuestra. Esa reforma que impactó al mundo allá en el siglo XVI, esa reforma es la que tiene que seguir impactando al mundo en nuestros tiempos. Ahora solamente lo recordamos cada año en octubre, pero tendría que estar en nuestra mente prácticamente toda nuestra vida. El regreso a las Escrituras es una tarea que tenemos como iglesia, es una tarea que tenemos que recordar siempre. En nuestro tiempo parece que más bien nos estamos alejando de la palabra. Algunos púlpitos de algunas iglesias incluso están echando afuera la Escritura. Ahora la Escritura está teniendo menos valor. Está siendo atacada por el liberal, está siendo atacada por el progresista, está siendo atacada por Satanás.
Hemos entonces de reflexionar sobre los postulados de la Reforma Protestante, no para defender a Dios, sino para establecer una verdad absoluta, una verdad que nosotros tenemos que seguir, una verdad que está por encima de todas las cosas. Esos postulados entonces encuentran cabida en nuestros tiempos ahora, y al recordarlos conformamos nuestro carácter y le damos ruta a nuestra iglesia. Hemos de recordar entonces aquel tiempo y ver que este pasaje que acabamos de leer fue absolutamente significativo en la vida de aquel que escuchó a Dios y que Dios lo utilizó para hacer una obra histórica, y que la iglesia de aquel tiempo tuviera la conciencia de regresar a las Escrituras. Así que lo que comenzó con una simple protesta de parte de este personaje, Martín Lutero, en contra de una serie de prácticas religiosas dentro de las cuales se encontraba el pago de las indulgencias, surge este movimiento protestante, este movimiento reformador que iba a transformar a toda la iglesia de su tiempo, pero no solamente a la iglesia, sino que trastocó la política, las artes, la religión, y impactó al mundo conocido de su época, tanto que no había lugar, no había área, no había esfera de la vida en donde la reforma no hubiese impactado. Este acto, por supuesto, fue enarbolado, fue llevado por un monje que ni siquiera tenía la intención de que se preservara su nombre, sino que tenía la intención, aunque su vida corriera riesgo, tenía la intención de hacer volver al papado, de hacer volver a los reyes de su época, a los príncipes de su época, a las Escrituras, porque ya se habían alejado por completo. Así que los cinco solos de la Reforma que vamos a estar estudiando estos domingos van a resumir la teología reformada, la teología que hoy nosotros decimos tener. Martín Lutero clavó sus tesis 95 en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Dice un pensador que el ruido del martilleo de los clavos en la catedral están repercutiendo hasta nuestra época. Sonaron en toda Europa, sonaron en todo el mundo, pero debe de seguir sonando en nuestro tiempo. 95 tesis que iban a ser, sí, la condena de Martín Lutero, pero a la postre el inicio de una iglesia que tenía que regresar a las Escrituras. Ahora nuestra tarea es esta, regresar a la Escritura, y cada que nos alejemos, regresar a la Escritura, y cada que nosotros tengamos una pequeña distracción, regresar a las Escrituras y no permitir que el tiempo y que las filosofías de este tiempo y que la cultura y que las ideologías, por muy lindas que parezcan, por muy convincentes que sean, nos alejen de la palabra del Señor. Los postulados de aquella época iban entonces a atacar el principio de fe que la Biblia enseñaba. Lutero lo sabía. Todos los conceptos que tenían que ver con la salvación tenían que ser rescatados y que tendrían que salir de la Biblia. De tal manera entonces que cuando la gente pensaba que las tradiciones gobernaban y lo que decía el Papa desde su cátedra y lo que decían los monjes y obedecer y acatar las tradiciones y a la iglesia de su tiempo traía salvación, Martín Lutero dijo que no, había que regresar a la palabra. Y entonces salen estos postulados, no son las tradiciones, solo la palabra, solo la palabra. Pero a veces pensaban aquellas personas en su tiempo que la salvación pudiese venir a través de las obras, algo que sigue existiendo en nuestro tiempo. Es que a través de nuestra obra, a través de nuestro esfuerzo tenemos que traer la salvación, y los esfuerzos implicaban el pago de indulgencias y doblegar sus voluntades ante el clero de la época. El postulado de los solos decía, no es cierto, no es por obras, es solo por gracia. Y salió el sola gratia. Hemos de creer entonces en lo que dice el Papa, hemos de creer lo que dicen las tradiciones, hemos de poner nuestra confianza en los humanos, en los hombres, en las instituciones. Decían los postulados de la fe reformada, solo fide, solo la fe. Solo la fe. Por último, ¿cómo llegar a Dios? ¿Se puede llegar a Dios cumpliendo rituales? ¿Se puede llegar a Dios a través de esfuerzos personales? ¿Se puede llegar a Dios a través de la idolatría a las imágenes?
¿Se tiene uno que doblegar ante la estatua de barro o la figura de madera? El postulado de la Reforma decía no, solo Cristo salva. Y en medio de estos postulados, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo salva. En todo esto, y rodeando todo esto, y siendo un elemento primordialísimo del tiempo y que tiene que ser del nuestro, el último postulado era solo a Dios la gloria. De cada uno de estos hemos de hablar. De cada uno de estos tenemos que no buscar en la Biblia para justificar la postura, sino que de la Biblia emane una verdad absoluta de los 5 postulados. Solo la Escritura. Esto es el primer postulado. Y no está en primer lugar de manera caprichosa. No está en primer lugar tampoco de manera casual, sino que de solo la Escritura se desprende lo demás. Porque ¿cómo sabemos nosotros la salvación por gracia? Solo por la Escritura. ¿Cómo nosotros sabemos que es a través de la fe que podemos llegar y el arrepentimiento a la salvación? Solo por la Escritura. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo salva? Solo por la Escritura. ¿Cómo sabemos que tenemos que dar gloria a Dios? Solo por la Escritura. La sola Escritura ha sido importantísima en nuestro tiempo y es justamente el postulado más atacado en nuestros días. Ahora, en este siglo, en este tiempo, en todo el mundo y ha llegado a nuestro país. Por eso es vital que nosotros volvamos y encontremos en la palabra de Dios lo importante de las Escrituras. Parece ser que el apóstol Pablo sabía esto. El apóstol Pablo escribió el libro de Romanos como una teología sistemática. No puedo decir que es el libro más teológico de todos. La Biblia en sí, completa, tiene este concepto teológico. Pero está como sistematizado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla desde el ser de Dios, el pecado del hombre, la salvación en Cristo, la justificación, la santificación, la glorificación. Establece el orden, lo que le llamamos el ordo salutis. Habla de la conducta que debemos de tener como creyentes. Establece pues el principio de la fe y sistematiza de manera maravillosa, casi sobrenatural, la teología que nosotros tenemos que creer. Pero pone el dedo en la llaga. Pero establece un principio importante del Evangelio. Establece un principio tan importante que lo deja no solamente para nosotros, sino fueron los versículos que impactaron tremendamente la vida de aquel monje en 1517. Estas palabras hicieron mella en el corazón de Lutero. Estas palabras hicieron que él incluso pusiera su vida delante de la dieta de Worms, a pesar de que su vida estaba en riesgo. Pero ¿qué dice Pablo? Escribe Pablo lo siguiente en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Muchos años después, muchos santos hombres dieron su vida por un evangelio que les enorgullecía, del cual no se avergonzaban. No me avergüenzo del evangelio. En ese sentido, amados hermanos, el evangelio debe producir orgullo. Nos enorgullece el evangelio. Y cuando decimos nos enorgullece el evangelio, decimos también con ello, no me avergüenzo del evangelio. ¿En qué estaba pensando el apóstol Pablo? En aquel tiempo debieron haber existido muchos filósofos en ciudades como Atenas, Corinto, Éfeso, que seguramente, ¿verdad?, hablaban de una manera muy elocuente. Seguramente aquellos hablaban tan elocuentemente que menospreciaban el evangelio. Seguramente el apóstol Pablo se enfrentó con ellos. Y usted lo conoce, hizo viajes importantes, tuvo que enfrentarse con la inmoralidad en Corinto, tuvo que enfrentarse también con aquellas ideologías llenas de dioses extraños en Atenas. Tuvo que llegar a Éfeso para combatir contra Diana de Éfeso.
y tuvo que enfrentarse a personas que atacaban el evangelio. Pero él le dice a los romanos: yo no me avergüenzo, me enorgullezco por el evangelio. Y enorgullecerse del evangelio implica, en aquel tiempo y ahora, implica presentar defensa ante cualquier persona u organización que nos demande razón, incluso cuando en ello nos vaya la vida, incluso cuando en esto nuestra integridad esté en juego. Porque cuando nosotros somos confrontados con las ideologías del mundo y damos marcha atrás, incluso no decimos nada, lo que estamos haciendo es no presentar defensa. Y lo que estamos haciendo de manera implícita es avergonzarnos del evangelio, ese evangelio que nos trajo salvación, ese evangelio que nos anunció a Cristo, este evangelio que nos ha dado vida y nos la ha dado con abundancia a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es posible entonces que Martín Lutero tuviera este mismo pensamiento justamente en la dieta de Worms en 1521. El recién elegido emperador Carlos V propuso celebrar una dieta en la ciudad alemana de Worms en enero de 1521. A instancia del Papa, el caso de Lutero fue incluido en la agenda. Imagínese esto. Tuvo que comparecer ante el emperador, ante 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5,000 personas más para que fuese juzgado. A todas aquellas personas que ciertamente conocían de manera directa o indirecta la palabra, pero que no le daban el valor que un solo hombre ante casi más de 5,300, 5,400 personas tenía que enfrentarse. Dicen los biógrafos de Lutero que él tendría la oportunidad de defenderse, pero para sorpresa suya, solo se le permitió responder 2 preguntas. Si los escritos que estaban sobre una mesa eran suyos y si se retractaba de todos ellos. Los historiadores dicen que en primera instancia él dijo que sí, pero después él pidió tiempo para responder la segunda pregunta. Él dijo: sí, estos escritos que están sobre la mesa es mía. En cuanto a retractarme, por favor, necesito pensar. Al comparecer de nuevo ante la dieta al siguiente día, Lutero manifestó su disposición a retractarse. Si le mostraban con las escrituras donde había errado. Pero le dijeron que no estaban ahí para refutar nada, sino para saber si se retractaba o no. Él había dicho: sí me retracto, siempre y cuando me muestren mis errores por las escrituras. Usted puede notar que quien gobernaba la mente y el corazón de Lutero no era el electorado, no era el Papa, no eran las personas que estaban ahí. Su conciencia estaba cautiva por las escrituras. Entonces Lutero respondió, y leo literalmente: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios salidos de las Sagradas Escrituras, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada. Por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que le dicta su conciencia, heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. ¿Qué tenía este hombre en su cabeza? ¿Quién, en la lógica de este siglo,
puede presentarse con semejante argumento. Hoy, amados hermanos, que la palabra del Señor está desvalorizada. Hoy que está siendo atacada la Escritura, casi no hay valientes que enfrenten la verdad con su vida. La conciencia de Lutero estaba sujeta a la palabra y por ella, estaba dispuesto a dar su vida. Nosotros ni siquiera damos nuestra vida. Nosotros muchas veces ni siquiera queremos venir a la iglesia, mucho menos vamos a dar la vida. He conocido cristianos que han simpatizado con las ideas del mundo liberal que pone en tela de juicio las Escrituras. He escuchado personas que dicen que hay errores en la palabra. He escuchado personas que dicen que la Biblia no es la verdad absoluta. Y conceptos y palabras como releer, reinterpretar, están haciendo mella. Es tiempo, amados hermanos, de no avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es tiempo de que nuestra conciencia esté atada a la palabra, por amor a la palabra y al Cristo que nos salvó y al Dios que anuncia. Es tiempo de dejar de mirar otros lugares y centrarnos en la Escritura inerrante, infalible, perspicua y suficiente. Palabra de Dios, autoritativa sobre nuestras vidas. Así que lo que está diciendo el apóstol es: me enorgullezco del Evangelio, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque el Evangelio, dice él, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Comparado con el poder de Dios, ¿qué es el poder de Roma? Dice Pablo que este Evangelio es poder de Dios. Así que entonces quien tiene la prerrogativa y el dominio de la Escritura no es la iglesia, es Dios. Quien tiene el control, el dominio de las sagradas Escrituras es Dios, no la iglesia de nuestros tiempos. El Evangelio es poder de Dios. No es poder suyo, no es poder mío, no es poder de la denominación, no es poder del clero de nuestros tiempos, no es poder de nadie, es poder de Dios. Y este poder de Dios conduce a la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios que regenera corazones, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Fuera de la palabra, fuera de esta Escritura, no puede haber salvación. Más adelante en el capítulo 10, verso 17, va a decir Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta Escritura, amados hermanos, que es poder de Dios, esta Escritura que enorgullece, este Evangelio que viene de parte de Dios, es la regla inerrante, la infalible palabra de Dios. No debe cambiarse por un hombre falible. Se debe confiar en la revelación de Dios. Es inerrante, es infalible. No se deje llevar por aquellas personas que le diga que tiene errores y que está dispuesta a comprobarlo. El que busca errores en la Biblia los va a encontrar, y no porque tenga la Biblia errores, no los tiene, sino porque va a hacer argumentaciones, atando y desatando, de tal manera que, forzada la Escritura, va a intentar presentar algunos errores que a la lógica del mundo son congruentes, pero que dentro de la lógica de Dios no. Textos fuera de su contexto, atando un pasaje de aquí, de acá y de allá. Cualquier persona puede hacer que la Biblia diga lo que quiera.
Pero recuerde, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos que estar atentos a no permitir fuentes de autoridad extraña y peligrosa, falsos liderazgos, falsos profetas, falsos apóstoles, el razonamiento, las ideas de nuestros tiempos. Hemos de tener mucho cuidado. Palabras persuasivas, elegantes e inteligentes, grandes maestros, teólogos de renombre que nos endulzan con sus palabrerías y que nos convencen que la Biblia, que el Evangelio no es poder de Dios. Hemos de estar atentos. No podemos cambiar la palabra por técnicas terapéuticas, por la psicología, por estrategias del mercadeo, por entretenimiento barato, por medios de comunicación. No puede ser sustituida. Y uno de los atributos que tiene la Escritura es su suficiencia. Y la Biblia es suficiente, no necesita absolutamente nada más, porque es poder de Dios. Y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice primeramente al judío, pero también al griego, haciendo pues incluyente este evangelio a toda criatura. Y explica por qué. Porque el evangelio es revelador. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino definieron el término la justicia de Dios como la justicia que vale ante Dios. No solamente el apóstol no se avergüenza del Evangelio, sino que ahora ha entendido el Evangelio de tal manera que el término de la justicia ha tenido un concepto distinto para el apóstol, por supuesto, pero para Martín Lutero al apóstol. ¿Cómo luchó Martín Lutero con este problema? ¿Cómo le preocupaba? Hasta que un día, de un modo repentino, dicen sus biógrafos, por iluminación divina, él se dio cuenta que el significado aquí no era la justicia retributiva de Dios, sino la justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios, en base a la expiación vicaria de Cristo, y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de la fe otorgada por Dios. De tal manera que la interpretación del texto, y así lo vio él y así lo debemos ver nosotros, es por la fe y para fe. Esta expresión por la fe y para fe significa que hay fe de principio a fin. Y Pablo termina con aquello que estuvo dentro de la mente y el corazón de Lutero y que está en la nuestra. Mas el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado por la fe vivirá. Pero esta convicción, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá, viene como una convicción de que el Evangelio, de que la Escritura ha revelado la salvación por fe. Ha revelado la justicia de Dios. Nos ha contado del acto de justicia de parte de Cristo. Por ella sabemos que somos justificados de nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. Pero el que ha sido justificado por la fe, dice Pablo, este vivirá. Pablo, Lutero, Calvino, Knox y una gran cantidad de hombres fieles a lo largo de la historia no
se han avergonzado del Evangelio porque es poder de Dios. Contra viento y marea, contra ideologías y ataques. Sus vidas han corrido riesgo, algunos han muerto, pero no se han avergonzado del Evangelio. La Escritura, amados hermanos, es inerrante, infalible, perspicua, suficiente, inmutable, autoritativa. No es negociable. Si no lo es, habría que hacer un movimiento casi reformador para regresar a la palabra. Y cada que nos desviemos, hemos de seguir regresando. El concepto de la iglesia reformada siempre reformándose no significa que la iglesia reformada tiene que estar innovando, no. Cada vez la iglesia tiene que regresar y se tiene que formar atrás de la palabra. Muchos cristianos, muchas iglesias están adelante de la palabra cuando tienen que estar atrás. Usted y yo, esta iglesia, nuestra fe, tiene que ser puesta atrás de la palabra y nunca avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Oramos. Con toda seguridad, Señor, tú nos has mandado la palabra con un propósito. Así dice tu Escritura. Y ese propósito se ha de cumplir. Y la palabra ha de hacer lo que tú le pediste que hiciera. En nosotros ha hecho mella. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y no nos avergonzamos de ella, porque es poder de Dios. Tu evangelio, tu palabra, es para nosotros el valor más importante. Permite, Padre, que en esta iglesia nunca se aparte tu palabra. Que la mantengamos. Y si alguno osa alejar la palabra de aquí, que trate contigo y que se aleje de la iglesia. Señor, gracias por este precioso don, por este precioso regalo de las Escrituras. Déjanos pensar juntamente con Pablo. No nos avergonzamos, nos enorgullecemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Le voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie ahí donde están y que reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, les pido que ahora cantemos el himno 450, Dios te bendiga. Y después de esto, escuche el posludio y recuerde que el culto termina hasta que termine el posludio. Yo me despido, nos vemos el próximo domingo con la sola gracia.